Bueno, continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. Y ahora sí recibo a mi invitado en esta noche, al doctor José Raimundo Cruz, que es médico urólogo y viene a hablarnos acerca del tema de la disfunción eréctil. Saludos, doctor, buenas tardes y bienvenido al espacio Algo Más que Vivir. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. El honor es nuestro, doctor, de poder tenerlo aquí y venir a conversar con nosotros sobre un tema tan importante, doctor. Y que quisiéramos nosotros iniciar con la siguiente pregunta, definiendo qué es la disfunción eréctil, doctor. Bueno, fíjate, Roberto, tú sabes que la disfunción eréctil para la sociedad, o sea, para la población en general que está viendo, lo que la mayoría no son médicos, la falta de, no la falta, sino la incapacidad de tener una erección adecuada o, en su defecto, no simplemente adecuada, sino que sea satisfactoria para el paciente o para la pareja. Ok, que sea satisfactoria para el paciente o para la pareja. Tienen un término, tanto el hombre como la mujer, para decir que está flácido, ¿verdad? No sostiene la erección, como bien usted decía. Pero existen diferentes tipos de disfunciones, doctor. Claro que sí. Bueno, en primer lugar te quiero felicitar por la introducción que hiciste. Todo lo que mencionaste al principio tiene un factor psicológico, un factor emocional, un factor más que nada también educacional. Y en este caso también todos esos factores influyen. Okay. Factores psicológicos, factores ambientales quiero decir, hábitos como el paciente que adopta, por ejemplo, el cigarrillo, el alcohol, la mala alimentación, enfermedades crónicas. Pero perdone, doctor, ¿el alcohol produce disfunción eréctil? En algunos pacientes puede pasar las dos vertientes. A ver. El alcohol puede actuar como una sustancia o un estimulante sexual en algunos casos. Okay. Pero en pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, o ese tipo de cosas, puede provocar que el paciente se manifieste con disfunción eréctil. Ok, usted habló también de la alimentación. ¿Esto afecta positiva o negativamente la erección del hombre? La alimentación, claro que sí. Afecta, bueno, la mala alimentación o la alimentación no balanceada afecta mucho lo que es la función eréctil. ¿Por qué? Okay. Porque el consumo elevado en grasas, el consumo elevado en sustancias como las bebidas gaseosas, cosas que tengan mucho carbohidrato, mucho contenido calórico, pueden provocar no micro, sino un daño endotelial, o sea, un daño de los vasos sanguíneos que nutren al pene en forma erecta, y esto hace básicamente que el paciente exprese lo que es la disfunción eréctil. Usted habló acerca de los factores o la parte psicológica, doctor. ¿Cómo podríamos nosotros enumerar o señalar algunos de estos factores psicológicos? Sé que dicen, no sé si es mito o realidad, de que el estrés es enemigo, doctor, de un buen funcionamiento sexual. ¿Eso es mito o realidad? Totalmente. El estrés es un factor psicológico que está asociado casi en 99%, 100% en los pacientes que tienen disfunción eréctil. Y en mi consulta yo veo muchos pacientes que van allá y me dicen, doctor, yo no tengo nada, no sufro de nada, me alimento bien. O sea, no tiene ningún factor que uno piense en el momento que puede desencadenar lo que es la disfunción eréctil, pero uno en la historia clínica, en el cuestionario que realizamos en esos pacientes, podemos evidenciar que son pacientes que están sometidos casi siempre a trastorno de estrés, problemas en su casa, problemas de familia, de pareja. De economía, doctor, porque sobre todo una deuda, ¿verdad?, afecta bastante. Pues, sí, claro. Usted pensando en lo que debe, sí, no creo que vaya a tener un buen funcionamiento, vamos a decirlo. Pero muy bien, doctor. Pero los factores orgánicos, doctor, que tienen que ver con la parte urológica, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, una infección, por ejemplo, en el hombre, puede también causar ciertos estragos. Fíjate, te voy a explicar algo, Roberto, y también a la población en general. El sistema genitourinario, en este caso masculino,
porque estamos hablando de disfunción eréctil masculina. Sí. Bueno, las mujeres no tienen erección, de hecho. Pero el sistema genitourinario está propenso casi en muchas ocasiones a sufrir lo que son infecciones, en este caso, con relación a la pregunta que tú me estás haciendo. Infecciones de esa área. ¿Por qué? Ajá. Porque es una área que está muchas veces contaminada, un área que casi siempre está contaminada. ¿Por qué? Porque está cubierta con vello púbico, con pelo, para que la sociedad me entienda, con glándulas que producen sebo, producen secreciones, que es lo que le da el olor característico al área genital, ¿verdad? Sí. Y esa área está propensa casi muchas veces a la infección. Hay pacientes que se caracterizan o que tienen un factor predisponente a lo que es la inmunosupresión. O sea, que su defensa está un poco más disminuida que un paciente normal. Entonces, en ese paciente, si por ejemplo su defensa le baja o tiene una infección en esa área genital o una infección en cualquier parte del sistema genitourinario, ya sea la vejiga, la uretra, la próstata, cualquier tipo de órgano que esté asociado al sistema urológico, puede desencadenar lo que es la disfunción eréctil. La principal causa en esa pregunta que tú me estás hablando, que tú me estás preguntando ahora mismo, son los factores secundarios a los problemas de tipo urológico de la próstata. Sí. Pero también se habla de la parte hormonal del hombre, doctor, que Correcto. puede producir cierta debilidad o cierto mal funcionamiento en el hombre, que cuando tiene falta, por ejemplo, de Testosterona. de testosterona, doctor. Ahí, ¿cuál sería el mecanismo a utilizar para que el hombre pueda revitalizarse, doctor? Fíjate, bueno, tú sabes que por motivos hormonales llega un pico que se llama la andropausia en los hombres. Lo mismo Sí. casi que en la mujer y la menopausia. Okay. Entonces, en ese pico en ese periodo de la vida ocurre un pico de descenso de las hormonas, de la producción testicular, específicamente. Recuerden que la testosterona se produce por varios factores, principalmente en los hombres, los testículos. La glándula suprarrenal también puede provocar la producción de testosterona, pero en menor cantidad, pero la principal es la producción de testosterona por el testículo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un paciente, cuando llega una edad, por ejemplo, 50, 55 años, llega lo que era el periodo de la andropausia, que es el paciente que expresa o llega a la consulta diciendo: doctor, yo hace 3, 4, 5 meses me sentía bien y de un momento para acá, pues ya no tengo una erección tan satisfactoria, el pene se me queda. ¿De qué tiempo usted dijo? ¿De 3 meses? No, estoy poniendo un ejemplo solamente. Okay. Un ejemplo que es el curso natural de un paciente cuando va a la consulta. Pero puede ser hasta años, de hecho. Ajá. Entonces, el paciente me dice: doctor, yo tengo 3, 4, 5, 6 meses con disfunción eréctil. O él lo que me dice es: cuando tengo una erección y voy a penetrar a mi pareja, el pene o se me cae definitivamente o se pone más flácido de la cuenta. Pero ahí podría entrar el factor psicológico. Totalmente, también, sí. Es un factor, es una serie de cosas es una serie de factores. de factores que pueden desencadenar la disfunción eréctil. Casi siempre el paciente que tiene disfunción orgánica o disfunción testicular, en este caso, como estamos hablando, se acompaña de muchas veces de un factor psicológico. Sí. Un factor psicológico. Dice: cónchale, yo estaba bien, me pasó esto, no sé por qué me está pasando, y trata de darle mente a eso, y el estrés le puede desencadenar que la disfunción eréctil sea peor. Ok, doctor, nos vamos a ir a una pausa. ¿A qué edad, voy a dejar esta pregunta al aire, a qué edad es más frecuente la disfunción eréctil? ¿Y qué tiempo debería tener el hombre fallando para preocuparse e ir a una consulta urológica o a una consulta? Bueno, la otra pregunta sería: ¿cuándo ir a una consulta urológica y cuándo sería necesario ir a una consulta de sexología? Correcto. Vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba, doctor, ¿cuál es la edad más frecuente en la que se presenta la disfunción eréctil? Fíjate, cuando un paciente va a la consulta de nosotros,
en primera instancia, cuando hacemos la historia clínica, pues siempre hacemos la hincapié en los hábitos tóxicos del paciente. Habitualmente, ahora mismo, en estos tiempos, se está viendo que la disfunción eréctil se está viendo con mayor frecuencia en pacientes jóvenes. Ok. Sí. ¿Por qué? Bueno. Sí, el gran consumo de cigarrillo, De juca, de todas sustancias pueden provocar a la larga lo que es la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque eso provoca daño en todas las partes del organismo. Muy bien. O sea, el cigarrillo, no sé si ustedes saben, es el causante de casi la mayoría de los cánceres a nivel de todo el organismo, todo el cuerpo. Y en cuanto a la función eréctil, produce lo que es una destrucción, o básicamente lo que produce es que se produzcan microinfartos a nivel del pene, y eso produce a la larga lo que es la disfunción eréctil. Pero en un paciente normal que no tenga ningún hábito tóxico, ¿qué es lo que la edad promedio? 45, 50 años. 45, 50 años. Sí. Doctor, ¿qué tiempo debería tener un hombre con esta situación de flacidez para preocuparse e ir donde su médico, donde su urólogo, doctor? Fíjate, en realidad que te pase una sola vez ya es un motivo de preocupación. No de preocupación, sino de buscar ayuda. De buscar ayuda. De buscar una sola ayuda. vez, doctor. Que Una uno sola falle vez. una sola vez. Una sola vez me refiero a sin ningún tipo de antecedente de medicamento, Ok. de nada de ese tipo de cosas. Simplemente un paciente sano que de un momento a otro le suceda eso, pues ya tiene que buscar ayuda. Muy bien. Ya tiene que buscar ayuda, definitivamente. Ok, ¿cuándo ir donde el urólogo y cuándo ir donde el sexólogo? Fíjate, el sexólogo es una herramienta muy importante en nosotros en la consulta urológica, y la consulta también de terapia, bueno, de pareja y ese tipo de cosas. Manejamos eso en la consulta también nosotros. Pero es muy importante que el paciente, después de que busca ayuda urológica con nosotros y vemos que no hay ningún daño a nivel orgánico, que no tiene ningún antecedente, que no tiene ningún factor de riesgo que pueda causarle lo que es la disfunción eréctil, pues ya uno le atribuye a esos síntomas a qué, a factores de estrés, factores emocionales, y ahí ya es el momento exacto de ir a la consulta con el sexólogo. Excelente, doctor. Este punto de cuándo ir al urólogo y cuándo ir al sexólogo, ya nuestros televidentes pues lo saben. Doctor, ¿siempre hay solución para la disfunción eréctil? Claro que sí. Siempre hay solución para Denos detalles, doctor, para la gente que nos está viendo, que está atravesando por esta triste situación. Mira, lo primero es la piedra angular de nosotros en la consulta urológica. ¿Cuál es? La historia clínica y el examen físico del paciente. Ajá. Diagnosticar que el paciente no tenga ningún antecedente mórbido, que no sea diabético, que no sea hipertenso, y que si tiene esas enfermedades que son crónicas, pues que estén controladas. Sí. Luego de todo eso, si vemos que ya tenemos control de esa patología, de esa enfermedad, diagnosticamos, por ejemplo, que tiene un factor ambiental o social que le puede provocar esa enfermedad. Por ejemplo, ambiental me refiero a los factores como el cigarrillo, el alcohol, el consumo de juca, el consumo de algunas sustancias como drogas ilícitas, que la abandonen. Y básicamente, cuando uno tiene el control de todo eso, o sea, cuando el paciente está controlado en ese sentido, que ya ha abandonado todas esas sustancias, que se han mejorado, que no tiene ya los antecedentes mórbidos que mencioné al principio, Ajá. vemos que, por ejemplo, ya valoramos cómo está la función eréctil, ya vemos que no hay ningún factor de ansiedad, de estrés en ese momento, pues, y vemos que ya no funciona, que el paciente no tiene erecciones espontáneas, pues recurrimos, utilizamos lo que son los medicamentos, la terapia medicamentosa. Okay. Eso es lo primero, pero número uno es eliminar lo que son los hábitos tóxicos, y luego los hábitos tóxicos y controlar los factores metabólicos y de enfermedades persistentes del paciente. Número 2, la terapia medicamentosa. ¿En qué se basa eso? En medicamentos que van desde dosis baja actualmente, 2.5, 5 miligramos, 20 miligramos, no son los más modernos. Y anterior a esto, pues teníamos la Viagra, el sildenafil, que venía de 50 miligramos, de 100 miligramos. Y son sustancias que producen vasodilatación. ¿Qué significa vasodilatación? Que el pene, en su vaso sanguíneo, se erecta y produce que tenga un mayor flujo sanguíneo, lo que es lo que le da básicamente la erección al hombre en el momento de tener relaciones sexuales. Si vemos, por ejemplo, que esa terapia pues ya no nos funciona, recurrimos
a, por lo menos yo empiezo paulatinamente, y según lo que dice la guía es así, empiezo paulatinamente con una dosis más baja, vemos los resultados, y luego voy subiendo en caso de que no tenga un resultado satisfactorio. Luego, después de eso, que no tengamos ningún resultado, pues hay más terapias, como cuáles, inyecciones intracavernosas, ¿con qué? Con medicamentos que producen también vasodilatación, siempre y cuando utilizando una dosis mínima, evitando enfermedades del pene, como son priapismo, que es la erección muy prolongada en el paciente, que puede ser dolorosa y puede provocarle al paciente una disfunción eréctil que no se controle con nada que no sea una cirugía. ¿De acuerdo? Y en segundo, el priapismo provoca esto. El priapismo es una enfermedad que produce una erección muy prolongada. Sí. Sí, muy prolongada. Uno de los factores de riesgo que puede asociarse a la aparición del priapismo son los medicamentos intracavernosos, o sea, que se inyectan directamente en el pene. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque se debe iniciar con terapias mínimas, aumentando la dosis, respuesta, se llama así, para ver cómo va el paciente evolucionando. Muy bien. Siempre y cuando evitando lo que es el priapismo, eso es una. También tenemos, aunque aquí en el país no existen aún, terapia intrauretrales. ¿Qué significa eso? Se coloca dentro de la uretra, que es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior, medicamentos directamente que pueden también provocar una erección, ¿verdad? Se coloca directamente lo que se llama el cuerpo esponjoso del pene, ¿verdad? Lo que da la erección en el pene se llama cuerpo cavernoso, que son los elementos que se encuentran a los lados del pene, o sea, en los lados del pene, los dos cilindros que se encuentran al lado del pene, y la que se encuentra en el medio, que es la uretra, y la parte de la punta que se llama glande, se conoce todo eso como cuerpo esponjoso. Entonces, eso es otro tipo de terapia. También hay pacientes que se benefician de lo que son las terapias del piso pélvico y terapia con ondas de choque. Muy bien. ¿Qué significa eso? Terapia con ondas de choque es básicamente emitir ondas de choque directamente en lo que es el pene, y el pene produce una aparición de nuevos vasos sanguíneos que en su momento pueden provocar que el paciente tenga erección. También una terapia muy efectiva. Y ya por último, cuando todas las terapias han acabado o ya no funcionan, pues lo que nosotros recurrimos es a colocar lo que es el implante peniano. Implante peniano o prótesis de pene. Pero el implante es una cosa, la bombita, doctor, es lo mismo. Esto de... Bueno, la bombita es lo más conocido, doctor. Sí, la bombita, hay dos tipos de prótesis de pene. Una de ellas es la bombita, y se conoce como la bombita porque tiene un dispositivo que se insufla, que va directamente introducido o implantado en lo que es el escroto. Entonces tiene una bombita o un dispositivo que uno lo aprieta, y básicamente lo que hace es que cada vez que uno lo aprieta, el pene va erectando poco a poco hasta que llega a un punto que se encuentre erecto y que le permite al paciente tener una erección ya satisfactoria. Ok, la erección es satisfactoria, doctor, pero la relación... la persona lo disfruta igual. Totalmente. Es satisfactoria de igual manera lo disfruta eso no es prótesis, sino es una prótesis, la bombita. Bueno, sí, es un tipo de prótesis. Es un tipo de prótesis, porque está también la que son maleables, ¿verdad? Correcto. Según lo que nos han explicado otros médicos. Entonces, escuchándola a usted, ¿los seres humanos pueden disfrutar de su sexualidad hasta el último día de su vida, doctor? Nosotros hemos tenido pacientes que 80, 90 años con prótesis peniana. Y también hemos tenido pacientes jóvenes con prótesis peniana también. Pero unos viejos inquietos. No inquietos, porque es que en realidad hay una parte que omitimos al principio. Diga usted, doctor. Sí, hay enfermedades que pueden provocar que el paciente tenga disfunción eréctil. Sí. Y se ve pacientes jóvenes. Por ejemplo, pacientes jóvenes enfermos, no un paciente joven sano. ¿Enfermos cuáles son? Los que nacen con una enfermedad de base. ¿Cómo cuáles? La falsemia. Ese es un tipo de enfermedad que puede provocar que el paciente a la larga tenga disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque esos pacientes hacen muchos episodios de la enfermedad que mencionamos al principio, que se llama priapismo, y a la larga quedan con disfunción eréctil. El paciente más joven que yo tuve la oportunidad de tratar
con disfunción eréctil fue uno que tenía 34 años de edad. Y Wow. él está feliz. Bueno, vámonos a una nueva pausa. Al regreso estaremos en la parte final ya del espacio. Pausamos, al regreso continuamos en el espacio Algo Más que Vivir, hablando acerca de la disfunción eréctil en esta tarde. Pausamos. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, hablando del tema de hoy que nos ha traído el doctor Cruz, las disfunciones o disfunción eréctil, más bien en este espacio. Recuerden que el doctor Cruz es médico urólogo. Doctor, entonces, luego de escucharlo a usted con esta excelente exposición acerca de este tema, ¿cómo se realiza el diagnóstico para la disfunción eréctil, doctor? Correcto. Bueno, mencioné en primera instancia ahorita que la piedra angular de todos los médicos, ya sea de cualquier enfermedad, es la historia clínica y el examen físico del paciente. Entonces ahí vamos a evidenciar un paciente que va a la consulta, dice, doctor, no tengo erecciones o tengo unas erecciones que no son duras, que son flácidas, que cuando tengo erección y logro penetrar a mi pareja, pues se cae o básicamente entra de forma flácida y me molesta. O no puedo complacer a mi pareja. Entonces eso es básicamente el diagnóstico por historia clínica del paciente. Entonces el examen físico, después que ya hicimos el interrogatorio, se puede basar básicamente sí, en pacientes que uno le dice que una evidencia básicamente cuando le palpa el pene o cualquier parte genital, si ha tenido historia de traumas, historia de golpes, o si ha utilizado medicamentos, o si ha tenido infecciones en esa área. Todo eso uno debe revisarlo y ver básicamente que descartar esa parte, de hecho. Ajá. Entonces, sí. Entonces, después que uno descarta todo ese tipo de cosas, existen estudios de laboratorio, como son lo que mencionaste al principio, Roberto. Estudios hormonales, ver básicamente cómo se encuentran los niveles de testosterona, los niveles de vitamina D en el paciente. También se ha evidenciado que estos pacientes que tienen disfunción eréctil, se ha evidenciado que tienen un déficit o se encuentran por debajo los niveles de vitamina D en ellos. También debemos evidenciar los niveles de cómo se encuentran las hormonas tiroideas. Okay. Hormonas tiroideas, básicamente el sistema endocrinológico completo, cómo se encuentra la glicemia, cómo se encuentran las hormonas tiroideas, cómo se encuentran la testosterona y todo ese tipo de cosas. Y también tenemos lo que son los estudios de imágenes, ¿como cuáles? Estudios que me llamen, que me digan a mí cómo está el flujo sanguíneo a nivel del pene, por ejemplo, una sonografía Doppler de cuerpo cavernoso, o sea, del pene directamente, que evidencie que haya una disfunción eréctil o una fuga venosa en el paciente. Y ahí básicamente ya uno hace el diagnóstico definitivo de esta enfermedad. Muy bien. Excelente, doctor. ¿Y cuáles serían ya la parte final? Aunque usted habló de los traumas que pueden existir y quizás detectarse en el diagnóstico. Se me ocurre la pregunta, doctor. ¿La masturbación puede ser una causa de que a futuro una persona tenga alguna disfunción eréctil? Me refiero a la parte que usted dice de los traumas. Entonces hay personas que pueden traumarse en ese sentido. No sé cuál sería su opinión en este punto, doctor. Sí, bueno, la masturbación per se no. Okay. No le puede causar una disfunción eréctil al paciente, pero los traumas sí. Como tú mencionaste también, hay pacientes que tienen trauma por manipulación, automanipulación, en este caso la masturbación. Y básicamente esos son los pacientes que llegan a la consulta, primera instancia, refiriendo, doctor, yo estaba bien, me sentía bien, tenía erecciones buenas y de un momento a otro sentí que el pene se me puso curvo para un lado, para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Y eso es una deformidad que se ve por el trauma cuando el paciente se automanipula. Y esto se llama enfermedad de Peyronie. Sí, la enfermedad del Peyronie. Sí. El Peyronie es una enfermedad que en primera instancia no molesta, no duele, pero deforma el Peyronie, incapacita al paciente para poder realizar la penetración a la paciente.
Todo va a depender del grado de curvatura del paciente. Pero eso puede ser provocado por la masturbación. Automanipulación. Si hay pacientes, Automanipulación. sí, hay pacientes que se masturban de forma enérgica, de forma muy brusca, y eso le puede pasar. Señores, suave con eso. Claro. Entonces, sí, eso es un tipo de trauma que puede provocar a largo plazo la disfunción eréctil. Pero fíjese, y es algo que, como bien usted dice, claro está, tener un control sobre esto. Pero es algo que de hecho algunos sexólogos recomiendan, esto de el automotivarse, masturbarse y todo lo demás. Fíjese lo que usted está diciendo, que eso puede ser una causa futura para la enfermedad del peyroneo, que usted dice en principio no molesta o no duele, pero que sí puede terminar con doliéndole a la persona, Sí. precisamente por la agresividad con la que algunas personas suelen automotivarse. Doctor, vamos a entrar a la fase de las recomendaciones a nuestros televidentes. ¿Qué usted les recomienda a aquellas personas que han notado como que su energía ha bajado, son muy flácidos al momento de tener una relación sexocoital? Recomendaciones, doctor, en ese sentido. La recomendación número 1 es con un paciente que tenga una enfermedad de base. Por ejemplo, la más común en toda parte del mundo son las crónicas, específicamente la hipertensión, la diabetes, el aumento de los lípidos, o sea, del colesterol en el cuerpo. Es el control metabólico. Esa es la primera opción para el tratamiento de la función de la disfunción eréctil. Esa es la primera recomendación. Control estricto de lo que son las enfermedades crónicas, esa que mencionamos al principio. Número 2, control estricto también de los factores ambientales, como el control del cigarrillo, el alcohol, el tabaco, bueno, el cigarrillo es parte del tabaco, y las drogas ilícitas también. Tratar de controlar todo ese tipo de cosas. Y también, bueno, ya en última instancia, si el paciente no tiene ningún antecedente de eso que mencionamos al principio, y básicamente no tiene erección, lo que debe hacer es a tiempo acudir al urólogo. Doctor, a pesar de que nosotros hablamos de las recomendaciones, me gustaría que usted por lo menos me mencionara 3 consecuencias de una disfunción eréctil, si le es posible. Consecuencias, o sea. O sea, 3 cosas que te pueden llevar a la disfunción eréctil. No. Eso sería en causa. O sea, después de estar en una disfunción eréctil, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Hay divorcio, por ejemplo? Claro, muchas veces. Pero las señoras deben también como hablar, ¿verdad? Porque a veces he escuchado a hombres decir que son como muy agresivos en este sentido y en vez de ayudar, lo que hacen, desayudan, hacen sí, más mal. Mira, esos son cosas que provocan mucho pleito, o sea, muchos traumas dentro de la familia. ¿Por qué? Porque en realidad lo primero que la mujer piensa cuando pasa eso es que el hombre tiene otra pareja. Entonces eso es básicamente un motivo de pelea o de discordia dentro de la familia. Eso es lo número 1. Sí, eso que tú mencionaste, eso es algo que se ve muy frecuentemente. Que las parejas se divorcian después de 30, 40 años. Ya cada quien por su lado, eso pasa también. Tengo entendido que ha habido suicidio. Digo, suicidio. Sí. Por parte de los hombres cuando entienden. Y también homicidio. También homicidio. En ese sentido, porque entienden que ya aquí se acabó todo. Correcto. Yo tengo pacientes que yo le digo, por ejemplo, mira, ya tú no vas a tener erecciones. O, por ejemplo, una de los factores que puede desencadenar la disfunción eréctil en nosotros, en un paciente sano, son las cirugías. Una cirugía prostática por cáncer. No pasa siempre, pero puede ser que en algunos de los casos el paciente quede con disfunción eréctil. Y él dice, hay pacientes que me dicen a mí, doctor, yo prefiero morirme con mi cáncer. Y mantener esto lleva a una depresión, tengo entendido. Totalmente. También, doctor, porque es que eso es parte importante o vital del hombre. He escuchado que esto también provoca trastorno del estado de ánimo. Correcto. Una depresión que ya el hombre quizás todavía en una etapa joven, no poder lograr
una erección puede llevarlo a una profunda depresión y como bien habíamos dicho, ha habido hasta personas que se suicidan, pero quizás porque no tuvieron las buenas orientaciones que usted en el día de hoy ha traído, de que este es un problema que tiene solución, señores. Y esto no tiene que ver con las autoridades, si ponen atención, sino si usted busca la ayuda adecuada. Ya el doctor habló de las diferentes terapias y cuando estas terapias no funcionan, todavía usted tiene el chance de ponerse su bombita, hombre. Y el mismo doctor que ahora nos va a dar sus contactos de cómo usted le puede seguir. Doctor, si alguien requiere sus servicios, ¿cómo contactarle? Bueno, me pueden contactar a través de redes sociales, @urocruzrd, eso es en Instagram, me pueden llamar a mi teléfono personal, 829-980-7234. 829. 829-980-7234. Ahí está. Sí. ¿Y cómo le siguen en redes sociales? @urocruzrd en Instagram. @urocruzrd. Si usted necesita la bombita, llame. La ponemos. Ya usted lo sabe. Gracias por la sintonía con nosotros. Pásenla bien. Feliz fin de semana.